Hola amigos, buenos días, buen jueves para cada uno de los que nos están escuchando. Seguimos con la lectura del libro complementario para la lección de escuela sabática, Descansar en Cristo. Vamos por el capítulo 11, estamos por leer la segunda parte, titulada Anhelo de más. Profundicemos. He aquí el Cordero. La comunicación tiene que ver con conexiones y los que viven en el siglo XXI se conectan de muchas maneras. Tweets, feeds de redes sociales constantemente actualizados, alertas de texto, noticieros, una bandeja de entrada de correo electrónico desbordada, historias de TikTok incesantes. Prosperamos con la comunicación, pero eso no significa que siempre entendamos lo que vemos, escuchamos o leemos. El contexto es fundamental, ya que nos ayuda a darle sentido a realidades que a menudo son complejas. El contexto también es fundamental cuando leemos las Escrituras. La mayoría de nosotros entendemos las historias y las narraciones de forma intuitiva. No importa si vivimos en el sur de África o en el centro de Nueva York. Una buena historia nos atrapa, nos involucra, a menudo nos conmueve y a veces incluso nos desafía a la acción. Es por eso que la narrativa es uno de los géneros más comunes que se encuentran en la Biblia. Sin embargo, hay otros géneros que son más complejos. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste mucho tiempo a los capítulos que describen los rituales y las ofrendas relacionadas con el culto en el santuario de Israel, que se encuentran en grandes secciones de Éxodo, Levítico y Números? Podemos leer estos pasajes como parte de un plan anual de lectura de la Biblia, pero a menudo suspiramos de alivio una vez que llegamos a Deuteronomio o a Josué. La mayoría de los que viven en el siglo XXI, en un contexto occidental, avanzan con dificultad cuando se encuentran con textos rituales. Estos textos suenan extraños y alejados de nuestra realidad. A menudo son sangrientos y extremadamente detallados. De hecho, pregunta a cualquier cristiano acerca de estos textos y las complejas instrucciones relacionadas con los sacrificios, las ofrendas, los lavamientos y las libaciones, y muchos murmurarán: justificación por obras, en voz baja. Veamos un poco más de cerca alguno de estos textos. El libro de Levítico contiene la mayoría de las prescripciones sobre ofrendas y sacrificios. Algunas ofrendas incluían libaciones con aceite o vino que se derramaban ante Dios, u ofrendas de cereales que consistían en harina. Los distintos tipos de ofrendas abordaban situaciones distintas. Las ofrendas de paz, o shelamim, que también se traducen como ofrendas de comunión o de bienestar, ver Levítico 7, 11 al 21, se ofrecían para alabar a Dios. Por ejemplo, versículo 12. 1 de Samuel 11, 15. No para obtener la expiación o el perdón por un pecado en particular. El holocausto, u olá, se quemaba completamente en el altar, Levítico 7:8, y a menudo aparece en contextos de crisis nacional o de celebración. Los holocaustos diarios, el tamid, que se ofrecían de mañana y de noche en nombre de todo el pueblo, apuntaban a la dependencia constante de Israel de la gracia perdonadora de Dios. Ver Éxodo 29, 38 al 46. Las ofrendas por el pecado, hatat, también traducidas como ofrendas de purificación, eran necesarias una vez que las personas reconocían un pecado no intencional. Leer en este sentido Levítico 4, 22 y 23, 27, 28. También se usaban en casos de impurezas materiales, como cuando alguien se recuperaba de una enfermedad de la piel,
Levítico 14:19. Ilustraban el hecho de que el pecado requería la purificación de las faltas morales, aunque algunas ofrendas por el pecado, como el caso de las impurezas materiales mencionadas anteriormente, no se consideraban pecado, sino que representaban aspectos del ciclo de vida de la mortalidad que resultaban del pecado. Una vez que comenzamos a interiorizarnos de los detalles de los textos rituales que involucran sacrificios y ofrendas, reconocemos aún más profundamente la naturaleza destructiva y contagiosa del pecado que requería una respuesta drástica. Se ofrecía la vida de un animal inocente para eliminar el pecado que, simbólicamente, había sido transferido del pecador al animal del sacrificio. Mediante el rociado de sangre, estos pecados se acumulaban en el santuario durante el año. El día de la expiación, Levítico 16, ofrecía una ilustración visual de la forma en que Dios finalmente lograría la expiación. Los autores del Nuevo Testamento entendieron la gravedad del pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La ofrenda por el pecado, así como otros sacrificios, prefiguraban la muerte sacrificial de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado de la humanidad, según Romanos 8:3. Como se indica en el comentario sobre Levítico en el Andrews Bible Commentary, comentario de la Biblia de Andrews, Él, Jesús, tomó nuestros pecados y voluntaria y vicariamente aceptó la responsabilidad por ellos, muriendo en nuestro lugar. 2 Corintios 5:21. Por medio de Cristo, Dios proporcionó la ofrenda por el pecado que limpia a todos los que lo buscan. Romanos 3:25 y Efesios 5:2. Este es el sacrificio final que limpia a la humanidad de una vez por todas. Los patrones y los modelos están diseñados para ayudarnos a comprender el panorama general. Los sacrificios y las ofrendas nunca fueron pensados como una solución al problema del pecado que afecta a las personas y a toda la creación de Dios. Más bien, señalaban la respuesta definitiva de Dios al pecado, el Dios hombre que se ofreció a sí mismo como sacrificio que quita el pecado del mundo. Implicancias. Volver a casa. La epístola a los Hebreos ofrece otro vistazo de la relación entre tipo y antitipo. Hebreos 3 compara a Jesucristo con Moisés y sugiere que la experiencia de Israel en el desierto podría funcionar como un paradigma para los cristianos que esperan el regreso de Jesucristo. El autor de Hebreos cita extensamente el Salmo 97:7 al 11 y concluye con el juramento de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:11. En el contexto de la narración del desierto del Antiguo Testamento, este descanso se refiere a la llegada y a la conquista de Israel de la tierra prometida. En Hebreos, el contexto sugiere algo más grande porque la generación del desierto había fracasado. Ver los versículos 16 al 18. El próximo capítulo repite la misma cita, Hebreos 4:3. Y exhorta a los lectores a recordar la promesa de Dios de entrar en su reposo. Si el capítulo 4 fuera una película, habría un corte entre Hebreos 4:3 y 4:4. El descanso del sábado de Dios está relacionado de alguna manera con el descanso que se encuentra al entrar en la tierra prometida. Lee los últimos versículos de esta sección.
porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 8 al 10. Anticipamos con alegría este descanso de nuestros propios intentos por salvarnos, del dolor y los sufrimientos de este mundo y de nuestra intranquilidad. Tómate un respiro. Él es más excelente. Jesús es el verdadero dador del descanso. El autor de Hebreos lo exalta una y otra vez, porque Jesús es el auténtico. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 3 al 6. Aunque seguramente Moisés fue el líder designado por Dios durante el tiempo del Éxodo, él también necesitaba un Salvador, necesitaba gracia. Jesús es siempre fiel y la piedra angular del templo viviente, su iglesia. Efesios 2:20. Hebreos 10, 19 al 23, en la versión Nueva Internacional, reza de esta manera: Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Podemos tener confianza y valentía al entrar en el santuario, donde la sangre de Jesús nos ofrece el perdón. Sin vacilación, sin preocupaciones, sin miedo, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando entendemos el modelo del plan de salvación de Dios, podemos vivir con plena seguridad, sin vacilar. Bueno, queridos amigos, hasta aquí la lectura de esta ocasión. Queremos agradecerles su asistencia, su compañía cada semana. Gracias por estar allí del otro lado. Queremos convidarles a que nos sigan acompañando. Si a ustedes les parece que esto edifica, háganos saber en los comentarios y también compartan con sus amigos y también suscríbanse al canal. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el próximo audiolibro de la Escuela Sabática.